Ok, pues acabamos de ver cómo ciertas nociones semánticas, ciertas afirmaciones acerca de las nociones semánticas se pueden decidir, se pueden contestar utilizando la construcción de estructuras. Vimos cómo se puede demostrar que algo es contingente o que algo no es universalmente válido o que algo es satisfacible. Igualmente para los argumentos incorrectos, igual, el método de contraejemplo. Si a mí me dan un argumento y yo quiero demostrar que es incorrecto, basta dar una interpretación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, ¿no? Bueno. Sin embargo, si yo quiero demostrar que un enunciado es universalmente válido, o que un enunciado es contradictorio, o que un argumento sí es correcto, o que un conjunto de fórmulas es insatisfacible, voy a necesitar métodos generales. Esos métodos generales se pueden ser por reducción al absurdo o por el método directo, pero como no tenemos la definición rigurosa de Tarski, que yo les voy a dar durante el verano, lo voy a poner, porque no me va a dar tiempo ya que nos cortaron el trimestre. Entonces, lo que yo quiero ver ahorita son los árboles semánticos, que es un método que ya ustedes aprendieron en Lógica 1 y que nada más lo vamos a extender para Lógica 2, porque es un método que nos va a permitir contestar la pregunta, ¿es este argumento correcto o no? Y puedo dar una demostración. ¿Es este enunciado universalmente válido o no? Y ya sea que la respuesta sí sea sí o que la respuesta sea no, lo vamos a poder contestar utilizando los árboles semánticos. Entonces les voy a dar un breve repaso de los árboles semánticos que teníamos para la lógica proposicional y vamos a dedicarnos a entender estas cláusulas que son las nuevas. Entonces no se me distraigan ahorita con esto, nada más vamos a recordar lo que hacíamos. Recuerden lo que es un árbol semántico. Un árbol semántico es una descripción en forma de diagrama de situaciones en las que fórmulas que están hasta arriba son verdaderas. Entonces, cuando yo tengo una conjunción y yo quiero que sea verdadera, fíjense que aquí no estamos en tablas de verdad. En tablas de verdad a mí me dicen cuánto es falso y cuánto es verdadero. Aquí nada más estamos diciendo cuánto es verdadero. Me estoy preocupando nada más por la verdad y estoy describiendo. El árbol lo que va a tener es muchas ramas y cada rama me va a describir una situación en la que todas las fórmulas de la rama son verdaderas. No me interesa la falsedad. Si yo quiero hablar de falsedad, pues entonces niego, porque decir que alfa es falso es lo mismo que decir que no alfa es verdadero. Pero todo lo que aparece en el árbol lo estamos pensando como verdadero. ¿Qué pasa si tengo una conjunción? Hay una única posibilidad de que la conjunción sea verdadera, cuando tanto alfa como beta son verdaderas. Por eso hay una única rama. ¿Qué pasa con la disyunción? Es verdadera, pues hay dos posibilidades, o que alfa sea verdadera o que beta sea verdadera. Fíjense que si no pongo a la beta aquí, quiere decir que la beta es irrelevante. Aquí puede ser verdadero o falsa, aquí alfa puede ser verdadero o falsa. Pero estoy diciendo, para que esta fórmula sea verdadera, se necesita alguna de estas dos. En alguno de estos dos casos está. Si yo tengo una implicación verdadera, se abren dos ramas. La implicación es verdadera si el antecedente es falso o si el consecuente es verdadero. O si los dos. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, pues estoy aquí. Cuando ambos son falsos, estoy acá. ¿Cuándo es verdadero el bicondicional? Cuando ambos términos son verdaderos o ambos términos son falsos. Hay dos chances. Ahora viene la negación. Fíjense que ¿por qué tenemos la negación? Bueno, pues porque queremos hablar de la falsedad también, pero no puedo hablar de la falsedad, entonces yo digo, ¿cuándo es falsa la conjunción? Cuando alguno de los dos conjuntos es falso. ¿Cuándo es falsa la disyunción? Cuando ambos son falsos, o sea, cuando pasa no alfa y pasa no beta. ¿Cuándo es falsa la implicación? Cuando pasa el antecedente y falla el consecuente, o sea, pasa la negación del consecuente. ¿Cuándo es falso el bicondicional? Cuando los términos tienen distinto valor de verdad, o sea, pasa uno en la negación del otro o al revés. Entonces, y la doble negación es lo mismo que decir alfa. Entonces, fíjense que estos eran los árboles que teníamos para la lógica proposicional. Échenle un ojito a sus apuntes del trimestre pasado y ahora me quiero concentrar en estos cuatro árboles. En estos cuatro árboles porque son los que vamos a usar. Fíjense primero
en el existencial. Vamos a estudiarlos ahora aquí. Existe X, phi X, y fíjense, si ustedes quieren construir una estructura en la que esto sea verdadero, ¿qué es lo que me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice, perdón, sí lo dije bien. Esta fórmula me dice, hay un individuo X en el dominio que tiene phi. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es, entonces, si esto pasa, quiere decir que hay un individuo en el dominio que esté en la estructura, si es verdadero en una cierta estructura, va a haber un individuo que tenga lo que dice phi. Phi puede ser P, Q, R, no R, yo qué sé lo que puede ser, por eso pongo phi. Siempre que pongo letras griegas es porque podrían ser más complejos. Pero debe de haber alguien que satisface lo que dice phi. Eso quiere decir, hay alguien que tiene phi. Y entonces uno dice, bueno, si esto es verdadero, es que hay alguien que tiene phi, le podemos dar un nombre. Pero ese nombre que yo le dé no tiene que ser el nombre de otras cosas que yo ya tengo nombradas. Entonces vamos a poner aquí phi de C, voy a decir, pero fíjate, para quitar el cuantificador, que es lo que no me gusta, llámale a ese individuo que sabes que existe, llámale C. Pero fíjate bien en que C sea una constante nueva. ¿Por qué una constante nueva? Porque si yo ya estoy hablando de A, de B, de C, si yo ya tengo ciertas constantes, yo no tengo por qué garantizar que son ellas las que tienen phi. Yo no sé quién tenga phi. Podrá ser alguna de ellas, pero podrá ser. Entonces mejor le meto un nuevo nombre, por si no es ninguna de los individuos de los que yo estoy hablando, de los que ya tienen su nombre. Entonces, yo no sé quién sea, y como yo no sé quién sea, no tengo derecho a llamarlo con las constantes que ya tengo. Por eso le pongo una nueva constante. Eso es lo que dice aquí. Ahora vámonos aquí, porque fíjense que se ven muy parecidos. Si ustedes ven, a los dos los voy a tratar igual, pero es una cosa muy distinta. Si yo tengo el para todo, en el próximo video voy a dar ejemplos de esto. Pero ahorita de momento, nada más vamos a hacer esto. Si yo tengo el para todo, ¿cuándo es verdadera esta fórmula? Si yo estoy en una estructura y en esa estructura es verdadero que todo individuo tiene phi, pues entonces lo que estoy diciendo es, recorres a la X por todo el dominio de tu interpretación y cualquiera que sea el individuo va a satisfacer phi. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú pones cualquier constante, esa constante va a denotar un individuo y ese individuo va a tener phi. Entonces aquí tú puedes poner no nada más C, puedes poner A, puedes poner B y puedes poner las que quieras. Tantas veces como sea necesario, eso se va a aclarar. ¿Qué quiere decir que es necesario? Ahorita vemos. Pero de momento lo que estoy diciendo es, si tienes un para todo, aquí le puedes poner la constante que quieras. Porque todas, si es verdadero esto, todas estas van a ser verdaderas. Muy distinto que este caso. En este caso nada más puedes poner una constante y tiene que ser nueva. Porque tú no puedes garantizar quién es el que la tiene. Entonces le das un nombre que no entre en conflicto con otros. Pero aquí puedes poner estas. Por eso aquí uno dice cualquier constante tantas veces como se hace necesario. Ahorita les digo por qué, ¿no? Porque ese es el problema que hay cuando subimos de la lógica proposicional a la lógica de predicados. La lógica proposicional tiene una propiedad que se llama ser decidible. ¿Qué quiere decir ser decidible? Ser decidible quiere decir, hay un algoritmo que me dice, así que lo puedo meter en una computadora, pues un algoritmo que me contesta la pregunta, ¿es esta fórmula universalmente válida o no? Y yo voy a hacer una serie de pasos mecánicos y llego a la respuesta sí o no. Por eso es una lógica, bueno, alguien le llama la lógica de juguete, porque es decidible, o sea, es decir, puedo meter mi algoritmo y el algoritmo me lo va a decir en un número finito de pasos. En la lógica de predicados va a haber problemas porque esto es potencialmente infinito. Entonces, a lo mejor no puedo yo decir cuáles todas las constantes, pues aquí no sé cuántas constantes va a haber, aquí no sé qué, pero el método de los árboles, dado que somos seres humanos, nosotros sabemos, sabemos que me van a resolver todos los problemas, pero
no es decidible. Es lo que se llama recursivamente enumerable, no importa ahorita esos detalles, esos son para lógica 3, pero digamos que no es decidible. No tengo unas tablas de verdad como las tablas de verdad que teníamos, que siempre dado una fórmula tengo una tabla de verdad finita. Aquí no. Para determinar la verdad o la falsedad de fórmulas con cuantificadores, a lo mejor no tengo un método finito que ya cabe y yo ya supe, ¿no? Esa es la dificultad principal. Pero no se va a reflejar mucho. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la construcción de árboles. De momento quiero que ustedes entiendan la diferencia entre estos dos. Ahora déjenme hablar de las negaciones. Las negaciones son las leyes de dualidad. No existe x phi x, es equivalente a para toda x no phi x. Déjenme nada más, aquí pongo phi de x diciendo, esta es una fórmula, quién sabe cuántas veces aparezca la x, por eso la pongo entre paréntesis. Estas son las llamadas leyes de dualidad. Nosotros vamos a demostrar después, por reducción al absurdo, que en efecto estas son dos fórmulas lógicamente equivalentes. Aquí lo estoy usando para los árboles. Pero es intuitivo. Fíjense, si yo estoy diciendo que no existe ningún individuo que tenga phi, quiere decir que cualquier individuo que tome le falla phi. Ninguno. Esto es decir, no existe nadie, es lo mismo que decir, ninguno tiene phi. Cualquiera que te tomes no tiene phi. Y si yo digo, no es cierto que todos los X tienen phi, quiere decir que hay alguien que no tiene. Ustedes pónganse a pensar en estas dos fórmulas y dense cuenta que esta y esta dicen lo mismo y que esta y esta dicen lo mismo. Es lo mismo decir, cualquiera que sea el individuo X no tiene phi, pues entonces no hay nadie que tenga phi. Si hay alguien que no tiene phi, entonces no es cierto que todos tienen phi. Pónganse, esa va a ser su tarea. Aquí vamos a estar haciendo árboles exactamente igual, vamos a tratar de cerrar ramas. El siguiente video va a ser ejemplos de árboles con cerrar ramas, pero yo de momento quiero que se pongan a pensar en estas, sobre todo en estas parejas, que eso es lo que vamos a hacer con estos, ¿ok? Entonces, hasta el siguiente video.